Señor, te damos gracias por darnos hoy la oportunidad de reunirnos en este día. Señor, te queremos pedir que tú seas a través de tu Espíritu Santo hablándonos a lo más profundo de nuestros corazones. Te rogamos, Señor, que aquellos que no te conocen el día de hoy puedan ser convencidos a través de tu Espíritu Santo y que aquellos que ya te conocemos, Señor, podamos ser confrontados, animados, consolados a través de tu palabra, Señor. Te rogamos que el día de hoy abras nuestro entendimiento y que, Señor, me ayudes a mí a expresar con claridad, con sabiduría, con fidelidad tu palabra. Te ruego, Señor, de que el día de hoy tu nombre sea glorificado, que tu Espíritu Santo, Señor, obre en cada uno de nosotros, que tu Espíritu Santo haga posible bajar las palabras que van a nuestros oídos, a nuestros corazones, Señor, y que pueda producir el fruto para el cual tú la has enviado el día de hoy. En el nombre de Jesús, amén y amén. Muy bien. Nuestra cultura, sobre todo la barranquillera, es muy ligera con las palabras, ¿verdad? Normalmente le decimos a un desconocido en la calle, amigo o amiga, ¿verdad? El tipo del bus es el amigo. El chofer del taxi uno le dice, hey amigo, ven acá. Hey amigo, llévame aquí. La persona que te cambió el billete en la calle, ese es el amigo. Hey amigo, ven acá, cámbiame este billete. De hecho, si tú tienes Facebook, verás que todos tus contactos no aparecen como contactos, sino como amigos. Según Facebook, yo hoy tengo 1042 amigos. La verdad es que no conozco realmente a la mayoría de esas personas. Son solo conocidos. Y de hecho son personas muchas veces las que yo sigo para seguir sus contenidos, pero no tienen, ellos ni siquiera saben que yo existo. Y cuando me enfermo y me pasa una tragedia y necesito ayuda, un consejo, a un amigo allí, el 90%, por no decir más, de todas esas personas que aparecen en mi Facebook son inexistentes. Ni siquiera se me aparece en la mente, ay, voy a escribirle a mi listado de amigos. Mi punto es en que no es sorprendente que ahora no sepamos con facilidad lo que es un amigo, porque de forma irresponsable le decimos amigo a todo el mundo, ¿verdad? ¿Me hago entender en esta mañana? A todo el mundo le estamos diciendo amigos. Pero también sucede lo mismo con la palabra hermano y hermana. A todos le decimos mi hermano, mi hermana, mi hermanito, mi hermanita, y algunos manito, manita. A todos le estamos diciendo hermano y hermana. Y yo creo que esta palabra es más sutil y más engañosa que la anterior, porque a veces lo decimos sin reparo a muchas personas, pero creyendo de verdad que es así, que ellos son mis hermanos, que ellas son mis hermanas. Le decimos al vecino mi hermano, al tipo del restaurante hermanito, al vendedor de raspado, mi hermano, véndeme un raspado. Pero también le decimos hermano y hermana a todos los que vienen un domingo a la iglesia. Y aquí es donde se pone un poco como crítico el asunto. Porque creemos que todos los que asisten un domingo por la mañana son hermanos y hermanas. Porque se supone que todos tenemos el mismo Dios, tenemos la misma esperanza del Evangelio. Y cuando decimos que todos aquí son hermanos o hermanas, estamos diciendo que todos aquí son herederos de las promesas de Dios, que todos aquí son parte de la familia que Dios ha comprado con la sangre de su Hijo, que todos aquí son personas con las cuales estaremos por toda la eternidad con Cristo. Pero eso no es cierto. Hoy Cristo nos va a enseñar quiénes son verdaderamente nuestros hermanos y nuestras hermanas. Quiénes son parte de la verdadera familia de Dios. Y es bueno que lo sepamos, porque Él no titubeó, ni dudó en ningún momento para definir quiénes eran verdaderamente parte de su familia. Así que, si nada te lo impide, te invito a que te pongas de pie en esta mañana
y que leamos juntos lo que dice Marcos, capítulo 3, del 20 al 35. Marcos 3, 20 al 35. ¿Me dicen amén cuando lo tengan? Dice así la palabra del Señor. Cierta vez, Jesús entró en una casa y las multitudes empezaron a juntarse nuevamente. Pronto ni él ni sus discípulos encontraron un momento para comer. Cuando sus familiares oyeron lo que sucedía, intentaron llevárselo. Está fuera de sí, decían. Pero los maestros de la ley religiosa que habían llegado de Jerusalén decían, está poseído por Satanás, el príncipe de los demonios. De él recibe el poder para expulsar los demonios. Jesús los llamó para que se acercaran y respondió con una ilustración. ¿Cómo puede Satanás expulsar a Satanás? Preguntó. Un reino dividido por una guerra civil acabará destruido. De la misma manera, una familia dividida por peleas se desintegrará. Si Satanás está dividido y pelea contra sí mismo, ¿cómo podrá mantenerse en pie? Nunca sobrevivirá. Permítanme darles otra ilustración. ¿Quién tiene suficiente poder para entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes? Solo alguien aún más fuerte, alguien que pudiera atarlo y después saquear su casa. Les digo la verdad, cualquier pecado y blasfemia puede ser perdonados, pero todo el que blasfeme contra el Espíritu Santo jamás será perdonado. Este es un pecado que acarrea consecuencias eternas. Les dijo esto porque ellos decían, está poseído por un espíritu maligno. Luego la madre y los hermanos de Jesús vinieron a verlo. Se quedaron afuera y le mandaron a decir que saliera para hablar con ellos. Había una multitud sentada alrededor de Jesús y alguien dijo, tu madre y tus hermanos están afuera y te llaman. Jesús respondió, ¿quién es mi madre? ¿Quiénes son mis hermanos? Entonces miró a los que estaban a su alrededor y dijo, miren, estos son mi madre y mis hermanos. Todo el que hace la voluntad de Dios es mi hermano y mi hermana y mi madre. La palabra del Señor. Podemos sentarnos. El mensaje que hoy les traigo en esta mañana es el siguiente. Quienes rechazan la autoridad de Jesús no son parte de la familia de Dios. Voy a decirlo nuevamente. Quienes rechazan la autoridad de Jesús no son parte de la familia de Dios. Y hoy es un tema fuerte, tensionante, pero es lo que el Señor quiere para nosotros el día de hoy. Y esto lo vamos a ver en 3 puntos. No se trata de parentesco, que lo vamos a ver desde el 20 al 21. No se trata se trata de nacionalidad, del 22 al 30. Es por aceptar su autoridad, del 31 al 35. Así que vamos a hablar de lo primero. No se trata de parentesco. Marcos nos sigue relatando que cierta vez Jesús llegó a una casa y las multitudes empezaron a juntarse nuevamente. Era tanta la multitud que ni el Señor ni sus discípulos lograban comer. Imagínate toda esa gente aglomerada y Jesús haciendo milagros, Jesús dando enseñanzas, discutiendo con los fariseos, con los maestros de la ley religiosa, la gente hablando de él por todas partes. Y estas cosas llegaron al oído de sus parientes. En el libro de Marcos vamos a encontrar que la familia natural de Jesús estaba compuesta por María, que era su madre. José no se menciona, así que probablemente en este momento ya José había partido. Pero también el Evangelio de Marcos, y lo vamos a ver en la medida que vayamos avanzando, vamos a encontrar que Jesús tenía hermanos: Santiago, José, Judas y Simón. Y no solamente hermanos, tenía hermanas, al menos 2 hermanas se mencionan ahí en Marcos. Lo cual, para todos aquí, esto demuestra claramente que el dogma católico de que María siempre fue virgen después de tener al Señor no es correcto, es contrario a la Biblia. Ellos dicen que, bueno, estos términos aquí se hace referencia a primos, pero en griego hay una palabra especial para primos.
Así que no es correcto afirmar eso. De hecho, no tendría sentido que Jesús al final dijera, ¿quiénes son mis primos? No solo ellos, mis primos y mis primas, los que hacen la voluntad de Dios, eso no tendría como mucho sentido. Así que, volviendo al tema, Jesús está haciendo milagros, está hablando con estas personas y sus familiares oyeron la noticia de que Jesús estaba haciendo y entonces intentaron llevárselo, dice allí el texto. No es que ellos querían proteger a Jesús de la gente malvada, no me quedo, vamos a proteger a Jesús de todos estos líderes corruptos. No es que ellos querían protegerlo de la acusación o que venían por Jesús para llevárselo de paseo por ahí a comer dulces. No. La palabra griega aquí, ¿vamos a cambiar? Listo, ven, cambiamos. ¿Me escuchan? Bien. Entonces, la palabra en griego aquí que se utiliza para traer a Jesús significa prenderlo por la fuerza. Es decir, es la misma palabra que se utiliza para arrestar a alguien. En pocas palabras, ellos fueron allá a coger a Jesús por la fuerza y llevárselo como lo harías con un loco, con una camisa de fuerza. ¿Por qué? Porque ellos decían, él está fuera de sí, está loco, perdió la cordura, ¿qué le pasa? Trayendo vergüenza a la familia de José, tan honorable, tan respetuosa. Y allá está él, haciendo espectáculos, ¿verdad? Quiero que te des cuenta que aunque ellos eran parientes cercanos de Jesús, aún en este momento no reconocían quién era Jesús. No reconocían su autoridad, no reconocían sus enseñanzas. Y aunque ellos estaban físicamente y aún sanguíneamente cercanos a Jesús, aquí especulo, de pronto ellos del mismo tipo de sangre que Jesús, sus propios parientes estaban lejos de Jesús. Estaban lejos del Mesías. Estaban lejos del reino de Dios. Y esto tiene mucho que decirnos el día de hoy. Yo quisiera dirigirme en este momento a los hijos de los miembros o a los acompañantes de los miembros que están aquí, aquellos que no son creyentes y vienen a este lugar y sienten que todo va a estar bien con ellos, porque ellos vienen a la iglesia y su pariente, su papá, su hermano, su tío, son cristianos. Quiero decirte que si tú no crees en Cristo Jesús y te arrepientes de tus pecados, perecerás. Que tú vengas a la iglesia no te hace parte de la familia de Dios. Que tú tengas un papá o una mamá cristiana no te hace parte de la familia de Dios. A menos de que tú personalmente reconozcas que eres un pecador y que necesitas a Cristo, no vas a entrar al reino de los cielos. Que tengas un familiar cristiano, tienes que ver lo que es como una muestra de la misericordia de Dios a tu vida para que tú puedas conocerle, para que tú puedas arrepentirte. Pero un día, y lamento hablar eso un día de como hoy, pero un día si tú no te arrepientes, no vas a volver a ver a ese pariente, a ese papá, a esa mamá, a ese esposo, a esa esposa cristiano durante toda la eternidad. No lo vas a ver y lo vas a recordar con mucho dolor y sufrimiento. ¿Y sabes por qué? Porque también la palabra dice que cuando tú y yo partamos de este mundo, vamos a ir a un lugar, dependiendo de cuál es nuestra decisión hoy por Cristo. Pero ese lugar es diferente al otro. En realidad son dos lugares. El paraíso y el infierno. Y tristemente, si tú no recibes la autoridad de Jesús el día de hoy, tú recibirás la ira y el castigo de Dios en ese lugar de tormento. Y recordarás con mucho dolor a ese hermano, a esa hermana, a ese esposo, a esa esposa, a ese tío, a esa persona cristiana que tantas veces estuvo cerca de ti hablándote de la palabra.
y no prestaste atención. Así que hoy es una buena oportunidad para que puedas creer en Jesús de manera personal. Hoy Dios te da la oportunidad de que puedas ser parte verdaderamente del reino de Dios. Pero quiero que te quede claro, no por tu ser un hijo o una hija o un pariente de alguien cristiano te salva. ¿Estamos de acuerdo? Pero también a mis hermanos y a mis hermanas en Cristo, yo les animo a que no pierdan de vista esta verdad. Porque a veces nosotros en nuestro buen deseo y en nuestra buena intención queremos cristianizar a nuestros parientes no creyentes. O sea, por ejemplo, si ustedes me dijeran a mí, yo quisiera decirles, Alana es creyente, Alana es salva, pero no es así. Y yo quisiera decirle lo mismo del resto de mi familia, que amo y aprecio, pero la verdad es que a menos de que ellos crean, a menos de que haya conversión, a menos de que ellos verdaderamente se sometan a la autoridad de Jesús, no son parte de la familia de Dios. Así que no llames hermano o hermana en la fe a alguien que no ha mostrado ese fruto de salvación. Porque les recuerdo el mensaje que yo les traje. Quienes rechazan la autoridad de Jesús no son parte de la familia de Dios. Y eso no tiene nada que ver con parentesco. Pero también, y mi segundo punto es, no se trata de nacionalidad. Marcos entonces está relatando esta historia de los parientes de Jesús, pero hace una pausa en esta escena y introduce una nueva situación. Y nos dice de que hay unos maestros de la ley religiosa que han llegado de Jerusalén y están diciendo lo siguiente acerca de Jesús. Ellos dicen, está poseído por Satanás, el príncipe de los demonios. De él recibe el poder para expulsar los demonios. Qué gran necedad. Para que podamos entender el contexto de por qué ellos están diciendo eso, vayamos a Mateo 12, 22 al 24. Acompáñenme en sus Biblias. Mateo 12, 22 al 24. Mateo nos está contando la misma situación, pero incluye el detalle que quiero que tú veas. Mateo 12, 22 al 24. ¿Lo tenemos? Dice así que le llevaron a Jesús un hombre ciego y mudo que estaba poseído por un demonio. Jesús sanó al hombre para que pudiera hablar y ver. Imagínense eso. Fue algo extraordinario. Y la multitud quedó llena de asombro y preguntaba, oye, ¿será posible que Jesús sea el hijo de David? Es decir, el descendiente de David prometido, el Mesías. Pero cuando los fariseos oyeron del milagro, dijeron, con razón puede expulsar demonios. Él recibe su poder de Satanás, el príncipe de los demonios. O sea, ellos estaban viendo a Jesús obrar de esa manera tan increíble y atribuyen sus obras a que Satanás le está dando ese poder. Prácticamente ellos estaban acusando a Jesús de ser un hechicero o un brujo que usaba el poder del diablo para hacer esos milagros. Y eso es una declaración fuerte. Es el colmo de la necedad. Incluso, si tú has prestado atención a todo lo que hemos estado enseñando en la serie de Marcos, ni siquiera los demonios habían dicho eso de Jesús. Ahí mismo en sus Biblias, miren en Marcos 3:11. Marcos 3:11 dice que cuando los que estaban poseídos por espíritus malignos y veían al Señor Jesús, los espíritus lo arrojaban frente a él y gritaban, tú eres el Hijo de Dios. O sea, los demonios le decían a Jesús, tú eres el Hijo de Dios. O mira ese episodio de cuando Jesús va a la sinagoga en Marcos 1:24, cuando llegó Jesús a la sinagoga y dentro de la sinagoga hay un hombre endemoniado y este hombre, es decir, el demonio,
a través de este hombre, dice: ¿por qué te entrometes con nosotros, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a destruirnos? Yo sé quién eres, el Santo de Dios. Así que ni los demonios se habían atrevido a tal necedad. De hecho, los fariseos y los maestros de la ley religiosa acababan de presenciar un milagro que solamente Dios podía hacer. Pero ellos habían visto a Jesús sanar muchos enfermos, obrar muchos milagros, hablar con toda sabiduría, mostrar que es el Hijo de Dios. Sin embargo, sus corazones estaban tan endurecidos contra el Señor que dijeron que el que estaba obrando a través de Jesús era Satanás. Y yo quiero hacer una pausa aquí, hermanos, hermanas, amigos y amigas que están aquí, porque es peligroso tener un corazón endurecido de esta manera. Podríamos tener a Jesús resucitado el día de hoy aquí delante de nosotros y nuestro corazón endurecido decir: es un holograma. Eso, contrataron allí un programa para que saliera esta imagen. O como mucha gente hoy habla de la resurrección, hoy que es domingo de resurrección a nivel mundial, que se celebra la resurrección de Cristo, mucha gente no cree en Jesús porque dice que lo que se les apareció a los discípulos y a 500 personas a la vez, como dice la Escritura, realmente fue una alucinación colectiva. Y así es como hoy mucha gente cree que fue la historia de la resurrección. Pero todo eso brota de un corazón endurecido. Y yo quiero que revises tu corazón el día de hoy. Porque así pudiera yo traerte todas las evidencias arqueológicas, todas las prendas de vestir, los clavos, la cruz, todo. Si tu corazón está endurecido delante de Dios el día de hoy, aún así tú no creerías. Por eso necesitamos que el Señor abra nuestros ojos. Necesitamos que el Espíritu Santo obre en nosotros cada día. Y por eso Jesús los llama y les responde con esta ilustración. ¿Cómo puede Satanás expulsar a Satanás? Preguntó. Un reino dividido por una guerra civil acabará destruido. Ningún reino se sostiene en pie si está dividido por dentro, hermanos. Va a terminar desapareciéndose. De la misma manera, dice Jesús, una familia dividida por peleas se desintegrará. Y muchos de nosotros venimos de familias que se han desintegrado, de familias disfuncionales, porque sabemos que esto es verdad. Y Jesús nos dice, si Satanás está dividido y pelea contra sí mismo, ¿cómo podrá mantenerse en pie? Nunca sobreviviría. Así que Jesús apela a la lógica de su propia gente. Es absurdo que Satanás se ataque a sí mismo y se expulse a sí mismo. Su dominio satánico sería destruido si él se atacara a sí mismo. Y si eso es claro para nosotros que somos seres humanos, ¿cuánto más para un ser angelical que ha vivido siglos, que ha visto la maldad y que ha creado muchas maneras en las cuales podemos pecar y él puede pecar? Así que si es claro para nosotros, ¿cuánto más para Satanás? Y Jesús explica su punto de otra manera. Él dice, ¿quién tiene suficiente poder para entrar en la casa de un hombre fuerte como Satanás y saquear sus bienes? Solo alguien más fuerte, alguien que pudiera atarlo y después saquear su casa. Y con esto Jesús les ilustra fácilmente algo que todo el mundo puede entender. Imagínate que tú estás solo en tu casa, estás viendo televisión, sin ningún arma, y de repente llega a tu casa Kenny Omega. ¿Alguien conoce aquí quién es Kenny Omega? Nada. Él es uno de los poderosos, o más bien una de las personas más poderosas en lucha del mundo. O sea, a él
lleva muchas luchas invicto, ha ganado muchas medallas, y él se aparece en tu casa y viene a saquear tu casa. ¿Qué es lo más natural que podría ocurrir allí? ¿Verdad? ¿Será que tú vas a inmovilizar a Kenny Omega? ¿Tú lo vas a derribar, lo vas a hacer una llave mortal, lo vas a tener allí? No, Kenny, no vas a llevarte nada de mis posesiones. De ninguna manera, ¿verdad? Lo más probable es que él te dé una golpiza, te aplique una llave mortal y se lleve todas tus cosas, porque él es más fuerte que tú. Ahora entonces, con esto que te estoy diciendo, muy mundano la verdad, quiero que pienses teológicamente lo que Jesús está diciendo. Jesús dice que él ha entrado en la casa de Satanás, que es este mundo caído, donde él, es decir, el diablo, tiene influencia. Y él ha venido para saquear sus bienes, es decir, la humanidad que tiene esclavizada con sus espíritus inmundos. Y él dice, Jesús dice que él es capaz de hacer esto porque él es aún mucho más fuerte que Satanás. Jesús dice que él es quien lo ha atado. Jesús dice que él ha aplicado una llave mortal, como la que Kenny Omega te haría a ti y a mí. Y por eso él puede saquear su casa y quitarle todas esas almas que en las que Satanás tenía dominio y control. ¿Y sabes por qué? Porque Jesús es Dios. De hecho, Jesús aquí está cumpliendo lo que decía el profeta Isaías en el capítulo 49, 24, 25. Vamos a estar todos a Isaías 49, 24 al 25. El profeta Isaías, capítulo 49, 24. En este capítulo, Dios habla de que un día Él derribaría a sus poderosos enemigos. Y dice así la palabra del Señor, Isaías 49, 24. ¿Lo tenemos? Dice así, ¿quién puede arrebatar el botín de las manos de un guerrero? ¿Quién puede exigirle a un tirano que deje en libertad a los cautivos? Pero el Señor dice, los cautivos de los guerreros serán puestos en libertad, y se recuperará el botín de los tiranos, pues yo pelearé contra quienes peleen contigo, y salvaré a tus hijos. Eso lo decía el Señor al pueblo, y eso es lo que estamos viendo aquí del Señor. El Señor está arrebatando todos sus hijos de las manos de Satanás. Así que aquel exorcismo que Jesús estaba haciendo era prueba de su superioridad ante Satanás y sus demonios. Los demonios y Satanás no pueden hacer nada contra Jesús. Lo único que pueden hacer es someterse ante Él. Pero la explicación de Jesús, lo que Jesús está explicando aquí, solamente muestra la dureza del corazón de esta gente. Ellos habían llegado a un punto en el que ya ni la lógica la utilizaban para argumentar. Jesús les mostró que sus argumentos no eran sólidos, no eran coherentes, no eran lógicos. Y ellos estaban ante la evidencia más clara de que Jesús era el Hijo de Dios, pero aún así se niegan a creer. Hay un dicho por allí, la primera vez que me lo dijeron me dio como de un puñetazo en el estómago, me sacó el aire. Pero dice así, no hay peor ciego que el que no quiere ver. No hay peor ciego que el que no quiere ver. Si hoy tú estás peleando con Jesús, hoy estás peleando con Dios, y hay millones de evidencias. De hecho, hoy mundialmente se recuerda que Él resucitó. Hay una tumba vacía, hay miles de personas cambiadas, hay miles de personas que hoy siguen diciendo, Jesús se me apareció. Islamitas, pakistaníes, iraníes, de todas partes del mundo, Jesús ha resucitado. Y aún así, tú te niegas a creer. Quiero decirte eso. No hay peor ciego que el que no quiera ver. Ellos no querían ver la autoridad de Jesús.
como el Hijo de Dios. Y por eso no lograban verlo. Y por esto Jesús les dice las siguientes palabras duras. Dice, les digo la verdad, cualquier pecado y blasfemia pueden ser perdonados. Pero todo el que blasfeme contra el Espíritu Santo jamás será perdonado. Este es un pecado que acarrea consecuencias eternas. El pecado de estos hombres ya había llegado hasta lo sumo. Su incredulidad los había llevado a la condenación eterna. No importaba que estos hombres fueran de la misma nacionalidad de Jesús. No importaba de que estos hombres fueran del pueblo judío. Jesús los acusa de que están condenados porque no aceptan su autoridad. Ellos decían que él estaba poseído por un espíritu maligno y era el Espíritu de Dios que estaba obrando a través de Jesús. Así que a pesar de ellos ser judíos, a pesar de que ellos conocían la ley, los profetas, a pesar de ser compatriotas de Jesús, ellos no hacían parte del reino de Dios. Ellos no hacían parte de la familia de Dios. Y con esto, yo quiero dirigirme a los que no son cristianos nuevamente. Aquellos que hoy están horrorizados por la gran necedad de estos hombres y dicen, wow, estas personas, qué necedad tan absurda la que ellos tenían. ¿Cómo ellos niegan a Jesús de esa manera? Bueno, quiero que sepas que si hoy tú rechazas a Jesús, también es absurdo. Es absurdo que tú no quieras recibir el perdón. Es absurdo que tú no quieras recibir la salvación y la libertad que Él nos trae. Si tan solo tú te sentaras a conciencia con las Escrituras abiertas y discutieras con la palabra del Señor y tus propios razonamientos, te aseguro que te vas a dar cuenta que es absurdo rechazar a Jesús. Todo consiste en tu corazón incrédulo. Si tu corazón no quiere creer, nadie aquí puede mostrarte las evidencias suficientes. Pero si tú tienes un corazón abierto hoy para creer la palabra del Señor, yo estoy seguro de que vas a salir de esa oscuridad. Estás hablando con un ateo que se convirtió al Señor. Así que ven a Jesús. Él quiere perdonar tus pecados. Él quiere demostrarte que Él es real. Él quiere demostrarte que Él es el Hijo de Dios. Si abres tu corazón a la verdad. Pero también hoy, querido hermano o hermana, que ya crees en Jesús, yo te animo a que hoy tú alabes al Señor. Porque eso significa que tú eres parte del reino de Dios. Tú eres parte del reino de Dios, no porque seas israelita, no porque seas un judío. Y yo no sé, hay algunas personas que hoy día enseñan algo como que hay dos caminos de salvación, creer en Cristo o ser de Israel. No. Este mensaje, esta palabra nos muestra que si tú no aceptas la autoridad de Jesús, puedes ser israelita, puedes ser judío, puedes ser el maestro de la ley. Igual no eres parte de la familia de Dios. No eres parte del reino de Dios. Y también quiero que veas algo. Jesús decía en Marcos 3:28, cualquier pecado y blasfemia pueden ser perdonados. Tal vez has fallado esta semana o la anterior. Tal vez has tropezado, has cometido fallas delante del Señor y tú dices, para esto no hay perdón. ¿Pero qué dice Jesús? Cualquier blasfemia, cualquier pecado puede ser perdonado. Jesús nos asegura que si tú confiesas tus pecados y te apartas de Él, vas a hallar misericordia. Que si alguno de nosotros, siendo sus hijos, pecamos, abogado tenemos para con el Padre. Jesucristo el justo, que aboga nuestra causa delante del Señor, delante del Padre Celestial. Y también quiero hablar un poco acerca de esto. Sé que no es el tema de hoy, pero quisiera dar este apartado. Y yo quisiera que hoy, querido hermano, querida hermana, tuvieras tranquilidad en tu corazón, porque tal vez has escuchado o has creído
que has cometido el pecado imperdonable de blasfemar contra el Espíritu Santo. No sé si a alguien le dijeron eso alguna vez. Has blasfemado contra el Espíritu Santo. Terrible. Pero bíblicamente, yo creo que eso es imposible que un verdadero cristiano lo cometa. ¿Por qué? Porque el pecado imperdonable es atribuirle a Satanás de manera consciente, voluntaria y persistente las obras de Dios que Jesús hace a través del Espíritu Santo. Este pecado es un rechazo voluntario a la gracia de Dios en Jesús y su raíz es la incredulidad. Y es un pecado que un cristiano no puede cometer, porque la palabra dice en 1 Corintios 12:3 que ninguno que tiene el Espíritu de Dios puede maldecir a Jesús. Ninguno que tiene el Espíritu de Dios puede llamar a Jesús anatema. El solo hecho de que alguno de ustedes hoy esté preocupado, anda, ¿será que yo ese día yo cometí el pecado imperdonable? Esto es un indicio de que tu corazón no está tan endurecido o no está endurecido como ocurrió con estas personas, que a ellos no les importaba si pecaban de esa manera. A ellos no les importaba llamar a Jesús, que estaba endemoniado, que era el príncipe de los demonios. Solamente que tú sientes eso, ese redarguir en tu corazón, es evidencia de que no has cometido el pecado imperdonable. Pero entonces, para continuar, queda demostrado que tú no puedes ser parte de la familia de Dios por el parentesco o por la nacionalidad, sino que es por aceptar su autoridad. Y ese es mi último punto. Entonces Marcos cuenta esta historia de los judíos, los fariseos allí discutiendo con Jesús, Jesús diciéndole estas palabras duras, pero luego nos devuelve a lo que estaba ocurriendo. Recuerda lo que estaba pasando. La familia de Jesús fue allá a prenderlo, a secuestrarlo prácticamente, a llevárselo como un loco, ¿verdad? Y dice Marcos que había una multitud sentada alrededor de Jesús y alguien vino y le dijo, tu madre y tus hermanos están afuera y te llaman. Entonces Jesús responde de una manera que quiero que hoy, esta manera como Jesús lo dice, redefina en ti y en mí lo que significa ser parte de la familia de Dios. Jesús respondió, ¿quién es mi madre? ¿Quiénes son mis hermanos? Y miró a los que estaban a su alrededor y dijo, miren, estos son mi madre, mis hermanos, y todo el que hace la voluntad de Dios es mi hermano y mi hermana y mi madre. Yo no sé cómo les habrá caído eso a María y a todos sus hijos en ese momento, pero Jesús estaba diciendo algo que nos cuesta muchas veces aceptar. Solamente aquellos que están con Jesús, solamente aquellos que hacen la voluntad de Dios, son tu verdadera familia en la fe. Son tus verdaderos hermanos en la fe. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que aceptemos la autoridad de Jesús, que creamos lo que Jesús enseña, que sigamos a Jesús. Y esos son verdaderamente tu familia. Tu familia. La Biblia dice que solamente los que creen en Él son hechos hijos de Dios. No sé si ustedes vieron la frase de nuestro querido presidente esta semana, de que ni los israelitas ni los iraníes son el pueblo escogido de Dios. Todos somos el pueblo escogido de Dios. Toda la humanidad somos los escogidos de Dios. Lo increíble es que había muchos comentarios que decían, amén, así es, amén. No, la Biblia dice que solamente los que han creído en Cristo Jesús son hechos hijos de Dios. No son los fariseos, no son los líderes religiosos, no son los israelitas, no son los parientes cercanos de Jesús, no son ellos, solamente los que aceptan a Jesús, los que creen en Jesús, porque quienes rechazan la autoridad de Jesús no son parte
de la familia de Dios. Y es así como podemos definir la humanidad. La humanidad se define en dos grupos grandes. Llámelo como llámelo, quieran distinguirlo como lo distinga, la Biblia solamente ve la humanidad en dos grupos. O eres familia de Dios, o eres de los que rechazas a Jesús. O eres hijo de Dios, o estás bajo el dominio del diablo. O eres de los herederos de la salvación, o eres de los que estás condenados. Y la única manera de pasar de este grupo a la familia de Dios, ya te lo he dicho muchas veces, aceptando la autoridad de Jesús. Y ahora yo quiero aclarar eso porque a algunas personas se les ha enseñado que tenemos que aceptar a Jesús con una oración y aceptar a Jesús en nuestro corazón. No, no, no. Aceptar la autoridad de Jesús no es sencillamente hacer una oración. Es que verdaderamente tú creas quién es Él. Es que verdaderamente tú te sometas a su autoridad, a su palabra. Es que verdaderamente tú digas, en esta casa no se hace lo que yo quiera, sino lo que Jesús ha dicho en su palabra. Y tal vez tú hoy digas, bueno, yo no soy de los que el grupo que tú dijiste, Danilo, porque yo no me meto con los cristianos, yo no me burlo de ellos, yo quiero seguir viviendo mi vida tranquila, pero no me quiero comprometer con Jesús. Bueno, llámelo como lo llamen, eso es rechazar la autoridad de Jesús. Y si tú rechazas a Jesús de esa manera, tú no eres parte de la familia de Dios. No hay un grupo llamado los simpatizantes. Alguien por ahí me dijo, no, él no es cristiano, él es simpatizante, él está viniendo a la iglesia, pero hasta ahí, nada. O eres o no eres. O rechazas a Jesús o aceptas la autoridad de Jesús. O eres un hijo de Dios o eres un hijo del diablo. Es lo que dice la Escritura. Ahora, aquellos que dicen que son cristianos, que son creyentes, pero no son parte de la membresía de una iglesia local, yo quiero dirigirme a ellos. Quiero decirte algo. No es normal que un hijo de Dios no quiera ser parte de una iglesia local. No es normal, ni es ideal, que yo siendo cristiano no quiera ser parte de una iglesia local. Así la Biblia no define a los cristianos. La Biblia define a los cristianos como un cuerpo y cada uno de nosotros es miembro del cuerpo. ¿Por qué? Porque Jesús, te lo acabo de decir y te lo vuelvo a decir, ha venido a rescatar una familia. No una persona por allá, otra por allá en Malambo, otra por allá en Puerto Rico. Él ha venido a rescatar una familia. Y si tú eres hijo de Dios, tú vas a desear ser parte de una iglesia local. Ahora, no estoy obligando que sea esta, pero tú deberías buscar una iglesia bíblica, una iglesia de la cual ser parte, porque eso es reconocer la autoridad de Jesús. Si Jesús es la autoridad de tu vida, tú vas a someterte a su voluntad. Y el lugar donde Jesús establece su voluntad es en la iglesia. Allí es donde se hace la voluntad del Señor. Ahí es donde tus dones son puestos al servicio. Ahí es donde tú eres exhortado, ahí es donde tú eres discipulado, ahí es donde tú eres aconsejado, ahí es donde tú eres pastoreado. Es en la iglesia. Así que si tú dices que eres cristiano, pero no quieres ser parte de una iglesia local, tú no te estás sometiendo a la voluntad de Dios. Y hay razones para dudar que seas cristiano. ¿Me estoy haciendo entender? Pero ahora me dirijo a todos los que son parte de la iglesia local. Hermano, hermana, disfruta la familia que Dios te ha dado. La familia que tenemos en Cristo es valiosa. Costó su sangre. No sé si viste La Pasión de Cristo en estos días, no sé si viste alguna de estas películas, pero ayer que veía una de esas películas con mi esposa, nuestra conclusión era, wow, nuestra salvación costó tanto, no merecemos nada.
y saber que hoy ya estamos aquí por la preciosa sangre que Jesús derramó en el Calvario. Que Jesús pensaba en ti y en mí con los clavos que le estaban clavando en sus manos y en sus pies. Pensaba en ti y en mí cuando estaba siendo azotado. Y que nosotros despreciemos la iglesia. Eso no tiene sentido. No hay ninguno aquí que pueda decir, yo amo a Jesús, pero nada que ver con la iglesia, sin ofender al Señor. Porque Él pagó con su sangre. Pagó con sudor de sangre, para que esta iglesia hoy pudiera estar aquí. Así que disfruta a tus hermanos y a tus hermanas en Cristo. Invierte en tus relaciones con ellos. Está bien que salgas de paseo con tu familia en Semana Santa, pero considera a tu familia en Cristo. Si lo colocamos a la luz de la palabra, y de pronto para algunos les va a chocar, pero es más valiosa la familia que Dios compró con su sangre que la familia de carne y sangre que Él te ha dado. Ellos son los hijos del Padre Celestial. Ellos son las hijas del Padre Celestial. Ellos son con aquellos que tú vas a estar toda la eternidad. Yo me imagino hablando con Eugenia en el cielo, diciéndole, Eugenia, ¿te acuerdas el día ese que tú me contaste que cuando estabas sirviendo a los niños te sacaban la piedra? ¿Te acuerdas de esos niños? Ay, sí, yo me acuerdo. Allá en la eternidad, hablando con ella, hablando con Néstor, hablando con Eric, conversando de lo que empezó aquí por toda la eternidad. Hermanos y hermanas, si mi familia de carne y sangre no se convierte a Cristo, todo será un recuerdo que quedó aquí. Pero con mi familia en la fe, la historia continuará. Así que disfruta tu familia. Y aquí yo sé que hay personas que te han herido. Así como sucede en una familia normal. Esa es la familia de Dios. Y muchas veces cometemos ofensas. Muchas veces fallamos. Pero en una familia saludable hay perdón. Hay reconciliación. No andamos bravos todo el tiempo. Nos sentamos todos a la mesa, compartimos, nos olvidamos de esas cosas rápido. Nos invitamos a comer, nos invitamos a salir. Y eso es lo que tú deberías ver esta iglesia. Si tú ves esta iglesia como, ay, me toca ir todos los domingos, si no, mejor dicho, Danilo me la monta, la membresía, el papel, que yo diga, el compromiso, ay no, qué pena, qué embarrada, tú estás